Algunos de los candidatos os van a hablar de los principales ejes de nuestro programa. Pero antes de dar la palabra a mis compañeros, os quiero introducir por qué nuestras candidaturas se centran en dar respuesta a la crisis. Una respuesta común para cualquier comunidad autónoma o ayuntamiento. Porque lo principal que nos pasa hoy en cualquier rincón de España es que estamos en crisis. La economía estancada y quienes lo padecemos somos las familias trabajadoras. La crisis se ha convertido en la preocupación principal. Sus consecuencias, la rebaja de salarios y rentas, han venido para quedarse en las próximas décadas, como ha dicho desvergonzadamente el ministro de Trabajo. Es un ataque masivo y afecta a la mayoría, casi nadie se escapa. Por eso, nuestra candidatura pone en el centro de su programa la necesidad de una salida a la crisis que favorezca al 90%, y por eso hay que apoyarla y unirse a ella. La crisis ha abierto un agujero en la economía de las familias, de los trabajadores, españoles o inmigrantes, de los autónomos, de los pequeños y medianos empresarios, de los pensionistas, de los funcionarios, aquí en Valencia, pero también en Cataluña, en Galicia, en Andalucía o en el País Vasco, en Aragón, en Canarias o en Madrid. Dicen que cuando la crisis se acabe, todo volverá a ser como antes, pero es mentira. Porque si no lo remediamos, el empleo será más precario y con menos derechos, las jubilaciones menores, los abusos monopolistas mayores y el abismo social que nos separa de los banqueros y los grandes capitalistas habrá avanzado varias décadas. Hoy en España, 1 de cada 5. 1 de cada 5 es el número de trabajadores que están en paro. Casi 5 millones en total. De ellos, 1.200.000 no cobran ningún tipo de subsidio. Y ya hay cerca de 1,5 millones de familias con todos sus miembros en paro. Valencia es la cuarta comunidad con mayor índice de paro. Aquí, más de la mitad de la población menor de 25 años estamos en el paro y sin ninguna perspectiva de salir de él. El 90% de los que pierden su empleo somos menores de 35 años. El paro juvenil y el desempleo de larga duración ha batido todos los récords. El año pasado cerraron 300 pymes cada día en España. 300 pequeñas y medianas empresas que son las que más trabajadores ocupan. 6.000 y 6.000. 6.000 trabajadores son los que van a despedir Telefónica. Y 6.000 son los millones de euros de beneficios que va a repartir entre sus accionistas. Y los altos cargos se han otorgado una paga extra de 500 millones de euros por cumplir con sus objetivos. 50%. 50% es el porcentaje en que han subido las ayudas de Cáritas a familias jóvenes, de entre 30 y 45 años, en las que ambos se han quedado en el paro, no reciben ningún subsidio y tienen que regresar a casa de sus padres o sus abuelos. Y cuando vuelvan a encontrar trabajo, gracias a la reforma laboral, será con menos sueldo, con menos condiciones, con condiciones más precarias y con menos derechos. 300.000. 300.000 es el número de los embargos hipotecarios de viviendas que se han ejecutado desde que estalló la crisis. Solo en 2010, una media de casi 300 familias se han quedado sin techo cada día del año. Y la subida de los tipos de interés amenaza con multiplicar todavía más esta cifra. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que nuestros hijos no puedan heredar más que deudas? 4 millones. Más de 4 millones de pensionistas españoles, el 50%, viven en la actualidad bajo el umbral de la pobreza, con pensiones que difícilmente llegan a los 700 euros. Mientras Zapatero les congela la pensión, los alimentos, la luz, el agua, el gas o el IVA no se les congela, sino todo lo contrario. Desde que empezó la crisis, la inmensa mayoría de pensionistas han visto como su poder adquisitivo ha caído entre un 20 y un 30% más. 1 de cada 5. 1 de cada 5 niños españoles está hoy en riesgo de pobreza. Niños que viven en familias cuyos ingresos son inferiores a los 835 euros al mes. Estos niños, a diferencia de los del tercer mundo, tal vez no pasen hambre, pero tienen una alta probabilidad de malnutrición. Van al colegio, pero sus padres tienen problemas para pagar los gastos escolares y extraescolares, y sobre ellos recaerá el 30% del fracaso escolar que existe en nuestro país. Tienen asistencia médica, pero no pueden costearse ciertos tratamientos. A estos, señores, se les llama pobreza relativa, y siempre habrá que esté peor. Un 10%. Es el recorte medio que el nuevo gobierno autonómico catalán va a aplicar a la sanidad pública. Y este es el modelo que están mirando todas las comunidades autónomas para aplicar después del 22 de mayo. Aquí en Valencia no nos vamos a escapar, y no nos vamos a escapar de lo mismo.
Como consecuencia, miles de médicos, enfermeras, celadores serán despedidos. Decenas de plantas hospitalarias serán clausuradas. Cientos de quirófanos cerrados. Miles de camas desaparecerán. El tiempo de las listas de espera para intervenciones o para el especialista se verá multiplicado. ¿Cuántas horas de vida y de salud de la gente van a costar los recortes en una sanidad pública cada vez más privatizada? Estas son tan solo algunas pinceladas. Esta es la realidad en cualquier barrio y pueblo de nuestra comunidad, tal y como ocurre en el resto de España. Poner el punto de mira en una salida a la crisis que beneficie a la mayoría nos une a millones de trabajadores, en la necesidad de luchar por un destino favorable a nuestros intereses y necesidades. Por eso os llamamos a todos a apoyar las candidaturas de verdad contra la crisis, a que colaboréis en todo lo que podáis para difundir la campaña y a que votéis de verdad contra la crisis. Y ahora os presento a Andrés Bertí Villena, estudiante y músico de 19 años y candidato en las listas de la Comunidad Autónoma de Valencia.